Bueno, buenas tardes, buen día. La excusa, digamos, como para comunicarnos sería los suelos que tienen algún problema de sales, los suelos salodromórficos o de agua y sales, y qué forrajera por ambiente colocar dentro de esos sitios con alguna complejidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser un complemento de otro video donde por ahí tocamos temas que tienen que ver con la concentración de sales, con cómo sacar una muestra, con cuántas muestras sacar, depende de cada lote. Acá lo vamos a tocar un poco, pero en el otro video quizás somos más explicativos respecto de la metodología que ustedes deberían tener que tener en cuenta para sacar una muestra que después le podamos creer y podamos tomar una decisión de qué forrajera poner en cada ambiente. ¿Qué miramos para seleccionar la forrajera por ambiente? Básicamente los ambientes. El ambiente nos está contando un montón de cosas. ¿Qué nos cuentan los ambientes en nuestra zona? Básicamente en nuestra zona nos hablan de salinidad, nos hablan de sodicidad y nos hablan de napa freática. Teniendo en cuenta estos tres factores, vamos a ver que en general tenemos altas chances de que nos vaya bien, de tener éxito en la forrajera que implantemos dentro de cada uno de los ambientes, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que elegir o ver qué salinidad tiene ese ambiente para ver si la especie que elegí o que quiero poner dentro de esos ambientes tiene la suficiente tolerancia a cuestiones de ósmosis, a cuestiones de pelea por el agua, por el recurso hídrico con las sales, ¿sí? A cuestiones de tolerancia a inundaciones o sequía cuando tiene sodicidad, ¿sí? Cuando tenemos suelos sódicos en general vamos a ver que son suelos que se encharcan y se desecan rápidamente, entonces tenemos que poner una especie que tolere tanto la sequía como el encharcamiento frecuente, ¿sí? Y napa freática en general la podemos tener a distintas profundidades y con distintas concentraciones salinas. Entonces, básicamente lo que tenemos que poner es una especie que en función de la profundidad donde se encuentra la napa freática, tolere el encharcamiento o no lo tolere, si está muy baja la napa freática. Y por otro lado, si esta napa es salina, bueno, que tolere algo la salinidad, ¿sí? Algo que repetimos hasta el cansancio es que justamente esta clave de en función del pH, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable, hay laboratorios que lo hacen y laboratorios que no. pH y conductividad eléctrica, cualquier laboratorio lo hace, incluso hay gente que ya tiene pHímetros y conductímetros como para hacerlo de forma particular. Determinamos si un suelo es normal, salino, sódico o sódico, ¿sí? Pero esto nos deja en una clasificación bastante grosera. Nosotros queremos ir un poquito más allá y queremos una cuantificación mucho más finita, ¿sí? Los suelos normales ponemos en general, nosotros dentro de los que están en el cuadrante rojo, trabajamos siempre. Son los suelos en donde hay pasturas, ¿sí? o pastizales naturales, y son los que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar. Ahora, los suelos que son clasificados normales en este último tiempo se han salinizado, se han sodificado, tienen una napa freática cercana y ya en gran parte de ellos es difícil hacer cultivos de grano, soja, maíz, trigo, con buenos rendimientos o sin que esto represente algún riesgo en cuestiones productivas, ¿sí? Ni hablar en cuestiones de deterioro del recurso. Por otro lado, también repetimos hasta el cansancio que nos gusta cuantificar la cosa, ¿sí? No estamos de acuerdo en hablar de que tal o cual especie es tolerante a la salinidad o es tolerante al encharcamiento. Nosotros queremos saber cuántos días me tolera el encharcamiento, qué conductividad o qué salinidad tolera la alfalfa, la grama, el agropiro, ¿sí? Entonces nunca nos van a escuchar hablar de que tal especie, o si nos escuchan hablar corríjanos, pero no tendríamos que estar hablando de que tal o cual especie tolera la salinidad, tolera la sodicidad. Salir de lo cualitativo y entrar a lo cuantitativo, decir hasta qué salinidad me arriesgo a poner tal especie sin que eso
perjudique la perennidad o sabiendo que va a perjudicar la productividad, pero por lo menos no perder la pastura, ¿sí? Todas esas cosas, tenemos mucha información, en la presentación no les voy a mostrar nada de eso, sino más bien va a ser referido a la salinidad, a cómo muestrear, a cómo pararse frente a un lote, ¿sí? Pero básicamente queremos que tengan en cuenta eso. Por qué molestamos tanto? ¿Por qué jorobamos tanto con saber cuantificar la salinidad o la sodicidad? Por esto, porque después ese dato es sumamente importante para no fallar en el paso posterior, que es la elección de la especie y cómo la implanta. En esto en general vamos a ver cuadros de este tipo, no los voy a mostrar ahora, pero en el eje en el eje vertical, ¿sí? Vamos a ver el rendimiento relativo, ¿sí? Del cultivo, y en el eje horizontal vamos a ver la conductividad eléctrica, en este caso la salinidad. Vemos que todas las especies hacen esta misma figura o esta misma forma de la gráfica, en donde hasta una conductividad determinada no se reduce el rendimiento y después de esa conductividad determinada cae con una pendiente determinada para cada especie. ¿Cuánto tolera sin reducir el rendimiento y cuánto es la pendiente que tiene posterior a eso? Depende de cada una de las especies. Hay información para muchas especies, se lo dejo acá, pero no es el objetivo de esta charla. Por otro lado, el sodio afecta la estabilidad del sistema de poros, la infiltración, la movilidad, la retención del agua en el suelo. Como les dije antes, los suelos sódicos, que son muchos en nuestra situación, son suelos que se desecan y se inundan muy fácilmente. Entonces las plantas que pongamos dentro de un suelo sódico van a tener que soportar este pasaje de situaciones con mucha frecuencia dentro de un lote. ¿Qué medimos para medir sodicidad? Básicamente pH, es una medida indirecta, pero de alguna manera nos orienta en qué nivel de sodicidad puede llegar a tener el suelo en el que estamos trabajando, ¿sí? Dos preguntas que van de la mano y que en general siempre se nos hacen es: ¿qué especies sembramos en cada uno de los ambientes? Muchas veces esta pregunta no viene de la mano de un análisis de suelo, ¿sí? Mucho menos de un análisis de suelo básico de conductividad eléctrica y pH, de salinidad y pH, ¿sí? Y si roturamos o no roturamos. Básicamente, para las dos preguntas necesitamos el análisis de suelo, ¿sí? ¿Qué ven ahí ustedes? Ahí en la figura esa, en la foto esa, ven de alguna manera que donde hay cobertura, y esa cobertura, créanme, es de gramón, y arriba del gramón nació agropiro. El agropiro nació porque estaba el gramón, ¿sí? En la otra parte donde vemos salinidad, el agropiro no nació porque no estaba el gramón, ¿sí? Entonces, de alguna manera la respuesta, si roturamos o no roturamos, tiene que venir de la mano de qué conductividad, qué salinidad tengo dentro del lote, ¿sí? Y la misma respuesta o el mismo análisis nos va a llevar a la respuesta de qué especie sembramos, ¿sí? Dentro de cada lote. Entonces, básicamente, esas dos cosas. Tener en cuenta la conductividad eléctrica. Muchas veces nos vienen a preguntar si roturan o no roturan porque el lote está muy duro, está muy pisoteado, tiene muchos hormigueros. Bueno, básicamente nosotros vamos a dar esa respuesta, o cualquiera se la puede llegar a dar, pero previamente necesita saber si tiene mucha salinidad o tiene poca salinidad. Si tiene mucha salinidad y en este lote hubiesen rotado la parte donde había gramón, se hubiese salinizado de igual manera que la otra y el agropiro no hubiese venido en ninguna parte del lote, ¿sí? Por eso los lotes que tienen de mediana a alta salinidad, y pongámoslo así en esos términos cualitativos que justamente hace una filmina atrás les dije que no hay que usar, pero para hablarlos en esta oportunidad intentemos decirlo de esta manera. Pero si tengo de 2 decisimes para arriba de conductividad, no toco el lote, ¿sí? Y muchos de los lotes que trabajamos, o gran parte de los lotes en donde trabajamos, tienen conductividades de esa índole, ¿sí? Bien.
¿Qué pasa? Si movemos la cobertura, esto es algo que seguramente ustedes ya saben, le vamos a poner un poco de numeritos, pero seguro que todos ya lo tienen clarísimo. Y tenemos en la generalidad de los ambientes una napa freática cercana. Antes solamente esto se daba para los ambientes en donde trabajábamos con pasturas, pero hoy eso se está dando para, le diría, la mayor cantidad de ambientes de la pampa húmeda. Hoy la napa freática, ya vamos a ver por qué, pero se acercó en un montón de lugares. Vamos a ver que esa napa va a subir y va a bajar, y en ese ascenso y descenso, ¿sí?, si la napa tiene sales solubles, va a dejar las sales solubles en superficie. Si tenemos cobertura, le vamos a hacer el trabajo más complicado. Entonces las sales solubles no van a quedar en superficie, sino a nivel de raíces, ¿sí? O si tenemos una cobertura muerta, el mulch ese va a hacer que no haya tanta evaporación directa y las sales no asciendan a superficie. Esto va, si el agua va hacia la superficie, vamos a generar más biomasa. Esa agua es transformada en biomasa, vamos a generar más transpiración, menos evaporación directa y menos sales en superficie. Generamos un círculo virtuoso. Ahora, si no tenemos cobertura, si sobrepastoreamos, si elegimos mal la especie, lo que vamos a hacer es que esa napa freática va a ascender a superficie. Si esa napa freática tiene algún nivel de salinidad, va a dejar esas sales en superficie, se va a evaporar el agua, quedan las sales y vamos a tener más evaporación, menos transpiración, más sales en superficie y vamos a generar un círculo vicioso, con lo cual vamos a concentrar más las sales en los primeros centímetros del suelo y va a ser mucho más difícil que logremos una especie, o nos vamos a tener que correr un escalón hacia otra especie que tolere esa salinidad, ¿sí? Esto lo traje a modo de ejemplo práctico, pero mírenlo en los campos. Nosotros perdemos, ganamos mucho tiempo en el campo mirando cosas que de alguna manera se condicen con la teoría, se condicen con lo que entendemos que pasa con esto de la cobertura, no cobertura, salinización, no salinización. Estas son fotos de un campo cercano a la Bulash, en donde fuimos a muestrear agropiro a las 7 de la mañana, eran más o menos, era un momento como ahora, o quizás un poco más en el invierno, con poca actividad de las forrajeras, ¿sí? Con gran demanda atmosférica, con pocas precipitaciones. Entonces hay una gran concentración de sales, como pueden ver. Si se fijan en la foto de arriba, a la izquierda, eso era, como les dije, a las 7 de la mañana, donde, y fíjense la pregunta sonsa que les voy a hacer, pero ¿dónde está el este? ¿Sí? Si ustedes miran la sombra, si el sol sale del este, la sombra está hacia el este está en la otra punta, y por descarte tenemos norte y sur. Entonces, claramente, la trayectoria del sol hace esto, ¿sí?, y es donde más se concentran las sales, donde hay más evaporación, en la parte del hormiguero. En la otra parte del hormiguero, que si se fijan en la foto de la derecha, le crecieron pastos, no hay tanta evaporación directa, entonces de alguna manera el ambiente que se generó para que se generaran los pastos es mejor, y por eso se generaron los pastos. En la foto de abajo, a la izquierda, esto es una bosta que se levantó, y de nuevo son las 7 de la mañana, donde está el este, el oeste, el norte y el sur. El este está de este lado, la sombra se proyecta hacia el oeste, y por descarte norte y sur. Las sales se concentran de nuevo donde el sol pega más y donde hay más evaporación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, son ejemplos sonsos, pero de alguna manera nos sirven para reafirmar una teoría, primero, de la fragilidad de estos ambientes, ¿sí? Si el ambiente se trató de la misma manera, solamente la trayectoria del sol y un hormiguero o una bosta pueden hacer la diferencia. La otra es, fíjense, lo importante de la cobertura. Un bosteo, ¿sí? No vamos a llenar el campo de bosta, pero fíjense, de tener cobertura, cualquiera sea una especie que no querramos para el alimento animal, ¿sí?, pero también está buena para evitar que asciendan las sales y para que posterior a esa especie pueda llegar a venir una especie mejor, ¿sí? Como por ejemplo la salicornia. Esto es
son datos sacados de un suelo, capacidad de uso 1 de los mejores del planeta, que se salinizó. ¿Sí? Fíjense, estas son las conductividades y después compárenlas con las conductividades que tienen ustedes dentro de sus establecimientos. Son conductividades altísimas, 14 decisiemens por metro. ¿Sí? Esto es un gráfico en el cual les explico lo que hicimos, pero esta es una planta de Salicornia, foto de la misma planta que donde sacamos muestra. ¿Y qué muestreamos? Muestreamos en el centro de la planta. La planta más o menos tenía 50 centímetros de diámetro, ¿sí? Una circunferencia de 50 centímetros, a 25 centímetros, ¿sí? A cada lado del centro, a 50 centímetros de donde terminaba la planta, hacia el planchón de sal, porque esta planta estaba en el medio de un planchón de sal, y a 50 centímetros. Esto lo hicimos con muchas plantas, ¿sí? Esto es un promedio de todas las plantas con que lo hicimos, como para que ustedes vean la salinidad. ¿Y qué hicimos? Y además de este muestreo en horizontal, muestreamos en vertical, hacia profundidad. De 0 a 5, de 5 a 20, de 20 a 40 centímetros y de 40 centímetros a 60. ¿Qué es lo que podemos ver? Fíjense, en el planchón de sal teníamos 13 decisiemens y 14 decisiemens, casi 15. En el medio de la planta de Salicornia teníamos 5.4 decisiemens. En el límite donde terminaba la planta y empezaba la sal, ya teníamos 7 decisiemens y 8.5 decisiemens. ¿Sí? Eso es en superficie, de 0 a 5. Cuando nos vamos más a profundidad, vemos que la conductividad disminuye. Primer factor. Y de nuevo, corroboren o complementen esta información con el otro video que los dejo el link. Pero fíjense que en superficie la salinidad es mucho mayor. ¿Dónde vamos a apoyar la semilla que sembremos nosotros? La vamos a apoyar en superficie. Segundo tema, cobertura, cualquiera sea, una Salicornia. Fíjense, de no tenerla, estoy en 13 decisiemens, teniéndola estoy en 5 decisiemens. Estoy mucho más cerca. Un agropiro en general nosotros recomendamos sembrarlo si tenemos por debajo de 4 decisiemens. En este caso, en esta situación, si fuera todo el lote parejo, no podríamos sembrar ni siquiera agropiro en los lugares donde tengo Salicornia. Por eso, de alguna manera, tener cobertura, cualquiera sea, es importante. Lo principal es tener cobertura. ¿Qué hago en estos ambientes para tener cobertura? A veces lo único que nos queda hacer no es sembrar, no es elegir especies, sino una clausura. Pero para eso tenemos que saber estas conductividades. ¿Sí? Nos vamos del 5 a 20, ya tenemos 4.6 decisiemens, 3.6, 2,53 abajo de la raíz de Salicornia, 4 y casi 5. Si nos vamos más abajo, la cosa sigue disminuyendo, un poco menos, y si nos vamos a los 60 centímetros, anda todo bastante cercano a los 3. O sea, probablemente la napa freática tenga una conductividad similar a esta, y cuando nosotros hacemos desmanejos, ¿sí?, hace que esa conductividad que era de 3 suba a cerca de 14, 15 decisiemens en los lugares donde no tenemos cobertura. ¿Sí? En los lugares donde hay alguna cobertura que tolera el desmanejo que nosotros hicimos, ¿sí?, estamos en los 5, 4 decisiemens. ¿Sí? Entonces esto, ponernos en el lugar de la planta. La planta va a tener que tolerar esas sales, ¿sí? ¿Dónde pongo la semilla? Es una gran pregunta que nos podríamos hacer. Por eso el muestreo de 0,5 y 5,20. Ya van a ver el otro video complementario. Y la otra es de dónde está censando la planta. La planta, la de Salicornia, en la transparencia anterior, no censa el 5.4, sino ya censa una situación, sus raíces están más cerca del 2.53. No digo que no tolere esto, porque en algún momento lo tiene que haber tolerado, pero no vamos a tener ese plantón de Salicornia, ¿sí?, con 5 decisiemens por metro, sino quizás con una salinidad inferior. ¿Sí? Lo mismo con agropiro. Sin conocer esto, nosotros antes nos paramos frente a esta planta y decimos, ¿cómo agropiro puede estar tolerando esto? Y a nosotros nos cuesta que venga en otros lugares. Agropiro no tolera la salinidad que parece tener ahí. Para eso parece ser una foto de Bariloche o de alguna helada, y no lo es solamente sales en un mediodía de un invierno cualquiera en un campo cercano a Marco Juárez.
Eh, Agropiro está tolerando otras sales y está tolerando unas sales que están mucho más abajo, ¿sí? Que probablemente sean 2, 3 o 4 veces menores a las que encontramos en los primeros centímetros. Pero para llegar a este agropiro tiene que haber sido sembrado en una condición mucho mejor y a una profundidad bastante superficial, ¿sí? Como otro ejemplo, este es el mismo campo, serie Marco Juárez, capacidad de uso 1, de los mejores suelos del planeta, donde sacamos estas muestras, sacamos la muestra de salicornia y hicimos otros ensayos. A este lote se le pasó el Veris, esta imagen de la izquierda con todos estos colores, es un Veris que se le pasó, y nosotros además sacamos algunas muestras de ese lote. Básicamente nosotros, si tenemos que tomar una decisión para ese lote, podemos usar el Veris o no podemos usarlo, pero básicamente cuando uno camina ese lote se encuentra con tres situaciones distintas, que son la roja, la amarilla y la verde, ¿sí? En la roja uno ve salitral, ¿sí? Pelo de chancho, salicornia y mucho salitral. En la amarilla ve una situación intermedia y en la verde ve con mucho pelo de chancho en la amarilla, y en la verde ve mucha más diversidad de especies. Básicamente esto es lo que nos llevamos visualmente de ese lote. Pero si tenemos que tomar una decisión, podemos llegar a saber o a pensar, el Veris lo da con mucho más detalle, pero podemos llegar a ver que tenemos alrededor de un 20% de suelo con salinidad, un 70% de 60-70% de suelo amarillo con una salinidad intermedia, y también alrededor de un 15, un 20% de suelo verde con una salinidad baja. Así sectorizaríamos los ambientes y en función de los datos que nos dan cada uno de los ambientes podríamos tomar una decisión de qué especie implantar en cada uno de ellos. Ahora, fíjense si cometemos un error como puede parecer en el sitio 4, ¿sí? El sitio 4, si tomamos una muestra de 0 a 20, ¿sí? Como toma la mayoría de la gente, ¿sí? Estamos en 4 ccm por metro. Quizás para un agropiro ande, tomamos la decisión de sembrar un agropiro, pero fíjense qué pasaba en los primeros 5 centímetros. Esta es la misma muestra, en la segunda columna. De 0 a 5 nos da 8,6, o sea, un agropiro hubiésemos fallado en la siembra. Y de 5 a 20, 2,79. Por eso decimos no tomar una muestra de suelo de 0 a 20. Tomémosla 0,5 y 5,20, porque las sales se concentran en la superficie. Entonces, eso de alguna manera nos va a llevar a no cometer errores y no fallar en una siembra. Si el lote fuese todo igual al punto 4, y hubiésemos tomado la decisión de sembrar agropiro, hubiésemos fallado en todo el lote. Estos son 70 hectáreas, hubiésemos fallado en las 70 hectáreas, ¿sí? Por otro lado, de nuevo, este es un lote capacidad de uso 1, serie Marco Juárez, lote espectacular. Fíjese en la serie, está atrás la carta de suelo. En la década de 70 no había a ninguna profundidad, no había sales, no había sodio, ¿sí? Hoy es un lote que no se puede hacer ni siquiera agropiro, ¿se entiende? ¿Esto a qué se debe? Ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Lo mismo pasa en un lote capacidad de uso 2 de la zona de Pose. Esto lo hicimos para una charla de APRESID, en donde medimos desde el bajo, que es el punto donde tenemos más conductividad, el punto de cerca de 4 ccm, hasta la parte alta del lote. Era un lote muy plano, decimos bajo y decimos parte alta para ponerle alguna clasificación, pero era un lote sumamente plano, pero en una parte se encharcaba y en otra no. Lo que vemos es que hay mayor conductividad en una parte del lote que en otra, ¿sí? Hay un gradiente, y en ese gradiente se va afectando la profundidad de napa, coincide con ese gradiente, la densidad de plantas de maíz, la altura de plantas de maíz, el número de hojas de plantas dentro de la planta de maíz y el largo de las hojas, ¿sí? Y después la gente de la agencia sacó el rendimiento de maíz y vio que donde no había sales rendía 140 quintales, que era lo que rendía el lote habitualmente, históricamente, y en la parte donde se salinizó por tener una napa cercana a la superficie con características que hasta ese momento se desconocían, pero
de alta salinidad, se concentraron las sales y no nace nada, ¿sí? Y tenemos una pendiente de esto, 41 quintales por cada punto, baja 41 quintales por cada punto de incremento de la salinidad, ¿sí? Entonces también lote capacidad de uso 2 de la zona de pose, un lote que productivamente era excelente, 140 quintales daba en todo el lote y hoy en alguna parte del lote, independientemente de cuánto haya afectado, pero tenemos que entender que esas características son propias de la napa y la napa está presente y la napa puede seguir subiendo o deprimirse, pero de alguna manera nos puede llegar a dejar las sales, ¿sí? Entonces, ¿cómo muestrear? Sectorizar el lote por ambientes homogéneos. Esto cualquiera que conozca el campo puede hacerlo en función del tipo de malezas, en función de la diversidad de las malezas, en función de los parches de salinidad, en función del manchoneo de los cultivos que quisimos hacer. Si alguna vez quisimos hacer soja, maíz, un sorgo, un trigo, vemos dónde rendía más, dónde rendía menos, dónde ni siquiera se implantaba. Y después sacar muestras de esos lugares. Si encontramos 2, 3, 5 lugares, sacar muestras. 0,5, 5,20, si quiero 20,40, nosotros lo hacemos, pero es a modo de investigación. Productivamente no sé si a ustedes les va a dar mucho dato. ¿Y dónde está la napa? Entonces, básicamente esas tres cosas nos sirven o nos son de mucha utilidad y de alguna manera definen el partido, ¿sí? Si nosotros tenemos esos tres valores o esos tres datos de distintas partes del lote, imaginemos que tenemos 2 o 3 partes del lote, podemos identificar qué especies son las que mejor les va a ir en esas situaciones. O una combinación de especies en donde seguramente a algunas les va a ir mejor o peor en esos lugares, ¿sí? Y esto lo pongo al final como para charlar un poco de por qué estos ambientes, capacidad de uso 1, capacidad de uso 2, productivamente excelentes, que hoy la verdad que no lo son. Y eso se da porque tuvimos un ascenso de napa. Los puntos, la profundidad de napa freática son los puntos negros, en donde vemos que desde los 70 hasta la actualidad se acercó mucho en toda la región pampeana. Esto es para Marcos Juárez, pero se acercó en toda la región pampeana. ¿A qué se debe? Y básicamente a que no cambiamos el consumo, ¿sí? De agua en los distintos sectores. Cambiamos la forma de producir, cambiamos lo que producimos. En los 70 producíamos mucho más pasto, teníamos más superficie con especies perennes y en la actualidad tenemos mucho consumo con especies anuales y sobre todo concentrado en el verano. Entonces es una bomba que la prendemos en septiembre, octubre y la apagamos en marzo con un consumo determinado y si quieren menor a lo que puede tener una perenne. De la otra manera teníamos una bomba prendida todo el año con especies o más del tipo alfalfa o con especies más de tipo pastizales que iban rotando entre especies invernales y estivales. Básicamente eso es lo que ocurrió. ¿Influyeron las precipitaciones? Las precipitaciones influyeron siempre, ¿sí? Antes y ahora. Fíjense, para estos años llovía más, subía la napa, llovía menos, bajaba la napa. Acá en el otro pico de precipitaciones, que es la línea esta, ¿sí? De puntos, llovía más, subía la napa, llovía menos, bajaba la napa. Siempre las precipitaciones afectaron el ascenso y descenso de napa. Lo que no podemos explicar o no pueden explicar de alguna manera las precipitaciones es este ascenso de napa continuo que se da desde los 70 hasta la actualidad. Eso se da por el cambio de actividades, el cambio de ganadería por agricultura, de pasturas perennes por pastizales, de pasturas perennes y pastizales, perdón, por cultivos anuales, de rotaciones hoy agrícolas prácticamente inexistentes. Hay 8 de cada 10 hectáreas son de soja. Y en general fuimos atrás de un ahorro del agua, ¿sí? Básicamente eso es lo que les quería contar. De nuevo, esta información chequéenla o complementenla, mejor dicho, con el otro video que es mucho más práctico de cómo sacar una muestra. Y bueno, seguramente no les he dicho nada que ustedes ya no sepan, que ustedes ya no tengan idea. Pero la idea era complementar parte de lo que sabían ustedes, parte de lo que podemos aportarles nosotros con algún dato
más numérico, con alguna forma de muestrear más visual, porque muchas veces lo charlamos, pero no sabemos si queda claro el cómo muestrear. Y de lo importante que es tener un valor de muestreo. Lo importante para lo que se va a hacer ahora y lo importante para saber si lo que se hace y las pasturas que se implantan tienen o generan de alguna manera con esa cobertura, con ese consumo de agua, una mejoría de los sistemas o de este lavado y consumo de agua con sales hacia futuro. Entonces, tener ese valor, que es muy barato de nuevo, hacer esos análisis de suelo de conductividad eléctrica, salinidad o pH, ¿sí? 0,5, 5,20 en los distintos parches de los lotes. No tiene justificación el no hacerlo, ya que les va a dar digamos, un dato muy importante y de alguna manera que se va a correlacionar muy bien con la producción de pasto que ustedes tengan. Después, en otra oportunidad, por ahí hacemos otra explicación de qué hacemos con ese dato y qué especies pueden ir en cada uno de los sitios en función de la salinidad, la sodicidad o el pH y la profundidad en agua. Muchas gracias. Yendo a lo que queríamos comentarles hoy, de cómo identificar los ambientes, ¿sí? Lo primero que hacemos es llegar al ambiente, al lote, al establecimiento y de alguna manera determinar qué es lo que vemos y cruzarlo con el conocimiento que tienen los productores de ese ambiente, ¿sí? El conocimiento local nos sirve muchísimo, es tan valioso como el que le podemos aportar nosotros. Nosotros entendemos que dentro de un lote puede haber situaciones como la cual estamos paradas, con sales afloradas en superficie, y eso representa un porcentaje de ese lote, ¿sí? Pero puede haber situaciones de cobertura, puede haber situaciones de pelo de chancho, que pueden tener otro porcentaje, situaciones donde el productor probó con hacer determinados cultivos y en donde el rendimiento no mermó y en donde el rendimiento disminuía un 50% y en otros lugares donde no nacía. Eso nos sirve mucho como dato, como para decir, de este lote tenemos situaciones como la que estamos parada que pueden llegar a representar un 30% y el resto del lote con cobertura puede representar el 70%. La idea, después de tener esa foto, ese panorama de cada uno de los sitios, de los lotes, de los establecimientos, es determinar que tenemos dos situaciones o tres situaciones distintas. En esas dos o tres situaciones distintas vamos a muestrear. ¿Qué muestreamos? La verdad que el muestreo es lo más importante porque después nos va a definir qué dato vamos a obtener de ese muestreo y qué decisión de manejo vamos a generar a partir de eso, ¿sí? Entonces, para el muestreo venimos y suponemos que sacamos dos situaciones distintas, una de salinidad, otra de cobertura, sacamos muestras de suelo. ¿Cómo las sacamos? Bueno, sacamos 0,20, como alguna vez nos han enseñado en facultad, pero lo dividimos en 0,5 la parte de arriba, que es donde más se concentran las sales, y 5,20 que es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, de la parte salina sacamos 0,5 y 5,20 y de la parte no salina con cobertura o menos salina sacamos 0,5 y 5,20. Si hay tres situaciones, sacamos tres situaciones. O sea, pero yendo al caso de dos situaciones, si encontramos un lote con dos situaciones, nos tenemos que ir de ese lote con 4 bolsitas de tierra. 2 de 0,5, 5,20 de la parte salina y 2 de 0,5, 5,20 de la parte no salina. Una vez que tenemos las muestras de suelo de cada uno de los ambientes de la manera que mencionamos, como para tener un mejor acercamiento de la concentración salina que tenemos arriba, ¿por qué sacamos el 0,5? Vale la pena aclararlo. En general, cualquier siembra que hagamos después, sea de pasturas o sea de cultivos, ¿sí? La semilla va a estar en los primeros centímetros del suelo. Entonces es muy importante saber qué concentración salina tenemos en los primeros centímetros. Como ustedes verán, en estos ambientes donde la sal aflora, en general vamos a tener salinidades de por lo menos 4 veces más en los primeros centímetros que en los centímetros más profundos, o sea de 5 a 20. En los primeros centímetros de 0 a 5 la conductividad o la salinidad es por lo menos 4 veces superior, con lo cual la semilla, si yo saco un 0,20 voy a estar, digamos, enmascarando el problema que tengo, ¿sí? De alguna manera el 0,5 me lo pone más a flor de piel y puedo tomar una mejor decisión de qué especie sembrar y de su tolerancia a esa salinidad. Entonces, una vez que tengo la muestra sacada,
me voy al laboratorio y qué análisis le pido. En general son bastante baratos y fáciles. Nosotros básicamente de hacer un montón de análisis vemos que los que mejor correlación tienen con las forrajeras que recomendamos nosotros son el de conductividad eléctrica o salinidad y el de pH, ¿sí? Básicamente esos dos análisis tengo que pedir, son análisis de nuevo muy económicos, no vale la pena tomar cualquier decisión sin tener antes esta información como para que la decisión sea con una base técnica, ¿sí? Hay alguna cosita más, el análisis según el laboratorio donde lo mande puede ser que diluya más la muestra en agua o menos la muestra en agua. No hace falta tener tanto dato de eso, pero sí que el laboratorio le diga después al técnico con qué dilución hizo el preparado para hacer conductividad y pH, ¿sí? Eso respecto a los análisis de suelo. Otro dato que nos sirve mucho para tomar una decisión de qué forrajera implantar en cada ambiente es saber groseramente a qué profundidad está la napa freática. Para eso, si ustedes tienen un barreno de 1 metro de profundidad, se van con el barreno, obviamente si el suelo está medianamente húmedo, hacia profundidad y ven si sacan barro de la punta del barreno. Si es un suelo más bien barroso, estamos cerca del metro. Si es un suelo más bien seco, está por debajo del metro, metro y medio. Tener ese dato nos va a servir mucho para saber qué forrajera implantar, porque hay forrajeras que no toleran el encharcamiento, ni siquiera la salinidad puede llegar a tolerar algo de salinidad, pero si tengo una napa a 50 centímetros, a 60 o a 80 centímetros, probablemente fracase, no por la salinidad, sino por el encharcamiento. Para terminar con esto, si tenemos situaciones en donde, por ejemplo, como las que estamos parados, que representan un 30% del lote, y situaciones más bien empastadas o con alguna cobertura, ¿sí?, de un 70% del lote, podemos tomar decisiones de compromiso. O sectorizamos y manejamos el lote de forma diferente, o decidimos una especie que tolere esta salinidad mayor y sabemos que en esta salinidad que va a ser más alta, va a producir menos, y en los lugares con cobertura va a producir más, ¿sí? Pero son las decisiones que podemos tomar después dentro del sistema. Todas las decisiones que nosotros damos técnicamente o que recomendamos técnicamente hay que cruzarla con la necesidad del productor o las necesidades de los sistemas, digamos, para tratar de alguna manera llegar a algún acuerdo. Bueno, entonces hasta ahora sacamos la muestra, identificamos ambientes, sacamos la muestra, hicimos las determinaciones que recomendamos, que son básicamente conductividad, pH y dónde está la napa freática, groseramente para determinar qué forrajera hacer. Implantamos la forrajera y posterior a eso tenemos que tratar de manejarla de la mejor manera posible, no solo desde una mirada productivista y para tratar de sacar la mayor cantidad de forraje posible, sino para tratar de mejorar este tipo de ambientes, ¿sí? Si este ambiente de alguna manera logramos hacer todo eso, identificamos qué forrajera implantar y logramos que venga la forrajera, después tenemos que tratar de manejarla de forma correcta, ¿sí? Pastorear, no sobrepastorearla, por sobre todas las cosas. Son ambientes en donde no nos sobran nutrientes. Está visto que los problemas abundan o las limitantes abundan, con lo cual es importante que no sobrepastoreemos estos ambientes. ¿Por qué? Porque además de generar una situación que nos va a retrotraer a la situación inicial o peor, porque ya probablemente no tengamos, digamos, los pastos nativos, si lo manejamos bien vamos a fijar más carbono, vamos a desarrollar más sistema radicular, va a infiltrar mejor el agua, se van a lavar mejor las sales, de alguna manera se va a cubrir mejor el suelo, y no solamente en la pastura, sino probablemente acá al lado tenemos un lote de trigo, y si hacemos un desmanejo de eso, el problema probablemente lo traslademos a los lotes aledaños. Entonces, de alguna manera, el manejar la pastura no solo nos brinda un beneficio productivo, ¿sí?, sino también un beneficio ecológico y colateralmente un beneficio productivo de los campos que tenemos alrededor o de los lotes que tenemos alrededor. Vale la pena sumar un comentario que es el tema de implantación, que no es menor. Una vez que ya decidí qué forrajera implantar en cada uno de los ambientes o en el ambiente en general, entendiendo que puede ser más productiva o menos productiva en algunos lugares,
la forrajera o la mezcla forrajera que haya elegido, es importante tener en cuenta, tomarse el tiempo de generar una buena implantación. Para ello hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, tener semillas de buen poder germinativo, asegurarse de eso, no llegar apurado a ese momento, tratar de hacer un análisis de pH para ver qué poder germinativo tiene cada especie. Si de alguna manera no llego a valores aceptables, tratar de corregir la densidad de siembra en función de ese valor de poder germinativo, no hacerlo a posterior. Por otro lado, en el momento de la siembra, tratar de regular la sembradora, tomarse todo el tiempo necesario para regular la cantidad de kilos o número de semillas. En el mejor de los casos, tratemos de plantar número de semillas para cada una de las especies por metro cuadrado, por hectárea. Regular la profundidad de siembra, ¿sí? También es importante, y tomarnos ese tiempo que quizás nos va a llevar una mañana, un día, 2 días, pero en general hay pasturas perennes que nos duran entre 4 y 10 años, ¿sí? En los cuales vale la pena tomarse 1 o 2 días, una mañana entera, regular la sembradora, tratar de conseguir digamos, el contratista o la sembradora o la herramienta que mejor trabajo hace para tratar de justamente que esa pastura sea lo más perenne posible.